concentraron 400.000 personas frente al obelisco, ya nos mostraban que los días de la dictadura estaban contados. Este proceso culminó el 14 de marzo y no estuvo exento de contradicciones acerca del alcance que debía tener la amnistía. Más allá de la coincidencia en la necesidad de vaciar las cárceles de las y los presos políticos, había divergencias en cuanto al carácter que debía tener la amnistía. La mayoría de la ciudadanía, no hay duda, aunque no hay ningún registro histórico de ello, más que las enormes movilizaciones populares, pero la mayoría de los parlamentarios sostenía que la amnistía debía ser general y restricta. Pero para otros, y sobre todo para el propio Poder Ejecutivo electo, debía tener restricciones. Ante la falta de acuerdo, la solución se logró recurriendo a una solución transaccional desarrollada por la entonces ministra de Educación, Adela Reta. La propuesta transaccional permitió zanjar las diferencias y lograr el objetivo central, que era la liberación de todas y todos los presos políticos, que era el objetivo de la sociedad uruguaya. De acuerdo a esta solución, se contemplaban los principios de la amnistía y se convalidaba la libertad de todos los presos y presas que serían juzgados por nuevos tribunales civiles, dado, y así está claramente redactado, la ilegitimidad de la justicia militar y poniendo como base para la nueva situación el extremo rigor de las condiciones de reclusión. Todo ello garantizaba la liberación efectiva de las presas y los presos. El 8 de marzo, la Asamblea General, por 86 votos en 91, aprueba y el Poder Ejecutivo promulga la Ley 15.737, que habilita la liberación de más de 200 presos y presas políticas que aún permanecían en las cárceles. Por eso, el 14 de marzo es un día, es un momento de alegría, de reconocimiento, de reencuentro, de compromiso con la vida y de compromiso con nuestras luchas. Sin embargo, es imposible no contextualizar aquel momento. No podemos dejar pasar esto. Porque es verdad que esto permitió solucionar el problema y que el 14 de marzo, al filo del plazo dado por la ley, las cárceles se vaciaron. Y eso es lo que conmemoramos todos los 14 de marzo desde aquel día y como día oficial desde el año 2017. Y es verdad que la Suprema Corte de Justicia habilitó la liberación inmediata mientras se daban los juicios. Es decir, no se restringió el problema por la formalidad. Todo eso es verdad. Sin embargo, el nombre de la ley de pacificación nacional y no de amnistía era un reflejo de esas miradas diferentes. Por eso en nuestra memoria siempre hay que tener presente el Día del Liberado, pero tener presente también que hubiera correspondido, y ese era el clamor de la ciudadanía, la liberación total e inmediata de todas las y los presos horas después de instalado el gobierno nacional electo. Eso no sucedió. Igual conmemoramos el 14 de marzo. Algunos datos. Más de 25.000 ciudadanos fueron privados de su libertad bajo distintas circunstancias. 7.500 de ellos fueron condenados por tribunales militares sin ninguna garantía y con el aval de un Supremo Tribunal despótico que no nos dio ninguna garantía de defensa frente a la situación. También los informes, en particular el informe de la Universidad de la República, que es el más completo sobre este periodo, habla de 200 personas asesinadas en ejecuciones extrajudiciales, en torturas o en centros de reclusión, y casi 200 personas desaparecidas durante la dictadura. Agreguemos 69 niñas y niños que o nacieron en prisión o fueron secuestrados junto a sus padres o permanecieron en prisión meses o en algunos casos años. Sobre los datos sobran palabras. Este proceso que conmemoramos el 14 de marzo del 85 y todos los 14 de marzo
fue el resultado de un largo camino de violación sistemática de los derechos humanos. El país comenzó un proceso de gobernar bajo un régimen casi permanente de medidas de seguridad desde 1968, con represión a trabajadores y estudiantes, con estudiantes muertos, como conmemoramos también los 14 de agosto, con militarización de los trabajadores. Esto se profundiza el 15 de abril del 72, con la declaración del estado de guerra interno y la aplicación sistemática desde ese momento y organizada de la tortura. El proceso de autoritarismo continuó. El 27 de junio se disolvió el Parlamento, este Parlamento, seguida de la ilegalización de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales y estudiantiles, principales destinatarios del masivo proceso de persecución política. Porque es claro, y esto es una diferencia entre Uruguay y otros países, esto, no sé cómo decirlo, entre comillas, nos caracteriza. La prisión política masiva, generalizada y en largos tiempos fue la estrategia represiva privilegiada para lograr el sometimiento social. Estrategia asociada a tortura sistemática, a tortura especializada, a violencia sexual y abuso sexual. Y este proceso siguió hasta el fin. Tenemos datos de represión, de torturas e incluso de muertes en los últimos años de la dictadura cívico-militar, cuando ya el proceso estaba en su final. También allí hubo compañeras y compañeros detenidos, compañeras y compañeros torturados y personas asesinadas, muertas. Es claro además que el terrorismo de Estado no estuvo solo en el país. Se construyó una coordinación del aparato represivo nacional con los aparatos represivos de las dictaduras en el llamado Plan Cóndor, que convalidó la tortura, la prisión y la desaparición de miles de uruguayos y, obvio, de argentinos, paraguayos, chilenos, bolivianos y tantos más que estuvieron en la represión organizada del Plan Cóndor. Pero la represión no fue solamente cárcel, no fue solamente tortura, no fue solamente prisión. Fue un proyecto represivo, estructurado y orgánico que actuó sobre todo el cuerpo social. El país entero está bajo prisión. Basta recordar la división en categoría de los ciudadanos que lo habilitaban o no para el ejercicio de las funciones civiles, la persecución en los centros fabriles, la persecución en los centros de estudio, así como un sinnúmero de medidas que tutelaban la vida de las uruguayas y los uruguayos. Este proceso se dio en un marco de condiciones de prisión que los organismos internacionales que han estudiado este tema y nosotros mismos calificamos de antihumanas. El terrorismo de Estado actuó con toda su fuerza sobre los luchadores gremiales, políticos, sociales que la enfrentaron. Y la represión continuó dentro de los penales. Esta fue la tónica cotidiana. Quiero que estas palabras que voy a decir ahora queden entre comillas en el acta. Profesionales de la medicina y la psicología, quiero que queden entre comillas, porque no los consideramos profesionales de la medicina y la psicología, nutrieron a la dictadura de elementos y estrategias para hacer más oprobioso y más degradante el trato en el propio penal de Libertad, o en el penal de Punta Rieles, o en los distintos cuarteles donde sucedió la represión. La persecución en las cárceles, la sanción arbitraria, la requisa, la destrucción de fotos, de libros, de manualidades, el insulto, la pateadura de las puertas de noche para que no se durmiera, son algunos de los recuerdos de aquellos 12 años, para los que estuvieron 12 años, y de los años que hayan estado para cualquiera que haya estado, aunque sea un día, preso en la dictadura. En este momento quisiera detenerme en la condición de prisión de los 9 rehenes y las 11 rehenas. Raúl Sendic, Fernández Huidobro, Adolfo Bassen, que recordemos no logró salir con vida de la prisión, Julio Marenales, Jorge Manera, Henry Engler, Jorge Zabalza, Mauricio Rosenkoff y José Mujica. Alba Antunes, Jessy Maki, Gracia Dray, Cristina Cabrera, Flavia Schilling, Elisa Michelini, Lía Maciel, Raquel Dupont, María Elena Curvelo, Miriam Montero y Estela Sánchez. Y lo digo expresamente, 11 uruguayas y 9 uruguayos que vivieron las peores condiciones de reclusión del Uruguay y las más salvajes que se conocieron en el mundo.
no hay informe de derechos humanos que no ratifique lo que estoy diciendo. Pero me parece muy importante en este homenaje recordar a las 11 compañeras rehenes, así como a todas las presas políticas, porque su situación durante un tiempo fue postergada en la memoria colectiva. Y es un deber de todos nosotros sostener la memoria viva de todos los presos y de todas las presas. Porque ellas soportaron en Punta Rieles, en las cárceles, en otras cárceles y en el sinnúmero de cuarteles por el cual circularon, inconmensurables acciones represivas. Y por eso, en este homenaje general, a ellas nuestro homenaje particular. Quiero terminar, antes de pasarle la palabra al compañero, al senador Eduardo Brenta, decir que esto no solo es un problema de pasado, esto también dejó cosas para el futuro. Porque las lesiones físicas, las mutilaciones psíquicas que sufrió nuestra sociedad son parcialmente relevables. De hecho, nuestra propuesta de ley que aprobamos, de ley que le dio a los expresos y exilados y demás una protección hacia el futuro, toma en cuenta estos aspectos, ¿no?, físicos y psíquicos. Pero no sucede lo mismo con los efectos sobre la sociabilidad en su conjunto, sobre la cultura, y en particular quiero mencionar en esto a los hijos y nietos de la dictadura. Es decir, de qué manera la represión actuó sobre aquellos niños, que hoy son hombres, constructores de presente y futuro, que crecieron en el entorno de su familia, de presos políticos, y que ya desde pequeño vivieron fracturadas, habituándose a vivir en un mundo donde las garantías y el derecho del ser humano eran sistemáticamente arrasadas y ellos mismos maltratados en sus penales. Porque las condiciones de la prisión no se agotaban en nosotros. Ellos también recibían, los familiares que nos visitaban, el efecto de la represión. Adultos, jóvenes, niñas, niños, estaban allí. A pesar de que vivían condiciones económicas muy difíciles afuera y condiciones de tutela muy difíciles, siempre estaban allí, siempre daban su apoyo, siempre tenían una sonrisa para dejarnos. Por eso, quienes estuvimos en Punta Carreta, una parte pequeña de este colectivo, decidimos, ustedes lo pueden ver si van a hacer compras al centro comercial, que el memorial de Punta Carreta fuera una mesa larga que representa de un lado a nosotros, del otro lado a las familias, que representa la visita, esa visita tan sacrificada que fue el sostén de los miles que tuvimos presos. En última instancia, todo esto que estoy diciendo incidió para que el 14 de marzo del 85 las cárceles quedaran vacías de presos políticos. Y eso solo puede resumirse en una palabra que era el clamor popular de aquel momento: libertad. Por lo mismo, haciendo abstracción de los componentes institucionales, políticos, económicos que incidieron en el derrumbe de la dictadura, no hay dudas, la historia así lo dice, que el reclamo de libertad expresado en la enorme movilización popular fue el componente principal, el que logró encarnadura social y movilizó a multitudes para confundirse aquellos días, los días que todos recordamos, en el abrazo de los uruguayos, de las uruguayas, con las presas y los presos políticos, que dejaban atrás el infierno. Y quiero terminar reflexionando sobre el infierno. Y lo voy a hacer con la escritura que estaba en la puerta de entrada al infierno en la Divina Comedia, que decía: por mí se va a la ciudad, por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va el eterno sufrimiento, por mí va la gente perdida. Dejad los que aquí entráis toda esperanza. Eso quisieron, que dejáramos en la puerta de los penales la esperanza, pero claramente no lo lograron. Gracias a las compañeras y compañeros
que acompañaron este proceso, gracias a los que ya no están, pero siempre estarán presentes en nosotros, gracias a Crisol, que junto a otras organizaciones ha dado esta batalla enorme por la memoria colectiva, con la convicción de que la memoria es pasado, la memoria es presente, pero sobre todo la memoria es futuro. Y gracias a quien se ha sentado horas frente a la computadora a darme una mano en este mensaje y ayudarme a los recuerdos. Mi entrañable amigo José el Negro López Mercado. Gracias. Tiene la palabra el senador Eduardo Brenta.